Es común escuchar que la vida no significa nada, que no tiene sentido ni propósito. Pero este argumento viene desde la ira y el cinismo. La religión, por milenia, nos dio la respuesta adecuada. Dios, en cualquiera de sus formas, nos daba el significado. Nos daba un camino claro y un listado de parámetros que saciaban el hambre por saber nuestro propósito. Principalmente alabarlo, venerarlo y ponerlo sobre todas las cosas. Siempre fue claro que sin este propósito, nuestras vidas eran vacías. Pero con el declive de la creencia religiosa y la supuesta muerte de Dios, al parecer se llevó consigo el sentido de la vida a la tumba. La ciencia propone una visión más cruda o nihilista. El surgimiento de la vida biológica desde la nada, la abiogénesis, la sopa primordial, la panspermia, la hipótesis de ARN, sin motivo ni razón, reducido a compartir el universo con las bacterias y las plantas, que es su único propósito sobrevivir, propagar el gen y ser esclavos de su egoísmo. La ciencia nos instala en un futuro oscuro, melancólico y fútil, pero esto está lejos de la realidad. Para algunos, el simple hecho de contemplar cuál es el significado de la vida es suficiente. Es una actividad indispensable que pocos realmente profundizan. Pero podemos sistematizarlo, tomando algunas medidas prácticas para que el miedo a dejar las creencias y la búsqueda eterna del significado no nos tome por sorpresa. Si no existe Dios y todo es un gran accidente feliz y todos estamos aquí en un cuarto oscuro buscando la luz, ¿qué nos queda? Supongamos que no existe un significado de la vida escrito en el firmamento, en libros religiosos o en secuencias de DNA. Por ahora, dejemos de decir que la vida no tiene significado fuera de lo que podamos encontrar como especie. Encontramos pequeñas tristezas cuando estudiamos la carrera que pensábamos era la indicada y las lecciones se vuelven aburridas. Cuando la plática con los amigos se vuelve superficial, cuando la relación en la que estamos pierde su fervor. Tal vez tienes un empleo bien pagado, pero las horas y la desmotivación no dejan de abrumar. Tal vez sientes que nada de esto está a la altura del gran esquema del universo y que no haces la diferencia. Al final, ¿cómo hablar del sentido de la vida sin hablar de la felicidad y lo que es justo? Viktor Frankl, controversial psiquiatra y neurólogo austriaco, escritor de uno de los libros más influyentes de la librería del Congreso estadounidense, El hombre en busca de sentido, relata sus experiencias en Auschwitz como prisionero y se desvía de la escuela de Freud y de Adler, que creían que el sentido humano era la persecución del placer y el poder. Trató, según su cuenta, a más de 10.000 pacientes suicidas. En una situación de sufrimiento inhumano en el campo de concentración, y armado con un agudo sentido de observación, documentó la propagación de la apatía, la ilusión de la esperanza de ser rescatado y el heroísmo como minoría. Soportó su precaria situación gracias a su disociación en conversaciones imaginarias con su esposa. Él describe el sufrimiento como un gas en un contenedor. No importa cuánto gas se introduce en el contenedor, por más mínimo que sea, este se dispersa equitativamente en este. Frankl argumenta que la libertad de decidir nuestro propio camino en los momentos más insufribles es lo que le da sentido a la vida. En el sufrimiento se nos presentan los más complicados retos, pero en las palabras de Spinoza, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en cuanto formamos una clara y precisa descripción de este. El significado desde el sufrimiento es solo posible cuando dejamos de buscar el significado de la vida y comenzamos a preguntarnos qué es lo que la vida espera de nosotros. Entender que somos nosotros los que estamos debajo de la lupa de la responsabilidad de establecer como metas lo que la vida exige de nosotros. Quizás la psicoterapia es autoritaria, y tal vez no cuestionábamos el significado de la vida cuando los monarcas y reyes decidían nuestro papel en la vida, cuando no decidíamos por nosotros mismos. Frankl define el significado de la vida en ayudar a los demás a encontrar el significado de su vida y conceptualiza el optimismo trágico de la existencia humana en el dolor, la culpa y la muerte. Del dolor surge el logro, de la culpa surge nuestro potencial y de la muerte la perspectiva diminuta de la vida. Y satisfacerla es nuestra responsabilidad, exigiendo heroísmo de una sola persona, nosotros mismos. Encontrar nuestro propio significado por medio de las experiencias, las conexiones, el entendimiento y la compasión. Buscar experiencias en cada momento, cada viaje, cada logro, cada reto, cada recuerdo, forman las bases para una vida con sentido. Buscar contrarrestar nuestra naturaleza ermitaña y encontrar significado en las conexiones amorosas o amistosas, cuando enseñamos lo más vulnerable de nuestro ser y nos desenvolvemos en la honestidad, cuando quedamos desnudos ante una posible traición sin importar las consecuencias, o en el orgullo de atravesar las barreras culturales en un viaje, cuando hablamos con extraños, por ejemplo. Buscar el entendimiento por nuestra naturaleza curiosa. Nuestra mente y nuestra razón es la única herramienta intrínseca que nos diferencia del resto de las especies. Resolver un misterio, entender nuestra profesión, encontrar respuestas que contradicen nuestras creencias, contemplar ideas diferentes, ser buenos en lo que nos gusta hacer,
aprender algo nuevo, el placer de corregir la confusión y compartir el conocimiento con las nuevas generaciones, buscar ser compasivos e ir en contra de lo que nos ha definido como seres egoístas o ponernos antes que los demás. Pero una de las actitudes más sensibles del ser humano es servir a los demás, aliviar su dolor o regalarles momentos de felicidad. El trascender el ego y servir con compasión a los demás nos puede traer los momentos más memorables en la vida, entregar bienestar y comodidad a nuestras parejas, amigos, extraños y, más importante aún, a los que no entendemos, a los marginados, a los excluidos, a los que no tienen voz. La vida solo tiene sentido cuando podemos enumerar lo necesario, identificarlo y luchar por ello. Aunque vivas hasta los 100 años, no hay tantos días en la vida. La realidad es ahora. Lo que acabas de vivir ya es un recuerdo. Tu reflejo en el espejo no eres tú en el presente. Eres tú una millonésima de segundo en el pasado, lo que tarda la luz en llegar a tus ojos. Lo único que tenemos es este momento. Y pasamos gran parte de la vida olvidándolo, planeando el futuro, recordando, estancándonos en los hubieras. Pero el futuro nunca llega. Y el pasado siempre se difumina. Hay más conexiones en 1 centímetro cúbico de tejido cerebral que estrellas en la Vía Láctea. Pero esto no nos ha dado siquiera una pista de lo que está sucediendo y lo que está haciendo nuestro cerebro. No importa si piensas que la conciencia es metafísica o física, si estás tras una cortina cartesiana o crees que un ser superior o el universo te la otorgó. Lo importante es crear más sensaciones en tu experiencia consciente. Tu consciente es un repositorio de sueños vívidos alimentados por la realidad. Y su mejor alimento son las conexiones personales. Nutrir la razón, pasar el conocimiento, sacrificar por los demás, asegurarte que los que te rodean estén siempre cómodos en tu presencia, ver por los intereses de los demás antes que los tuyos, que te recuerdan, forjar el presente, crear esos momentos que te ubican en el hoy, que te hacen olvidar, aunque sea por momentos, lo que debiste hacer en el pasado o lo que quieres hacer en el futuro. Tal vez el significado de la vida es perder el temor a la muerte, porque estás seguro que el recuerdo que dejarás es el mejor que pudiste dar. Tu mente es lo único que tienes, es lo único que tendrás, es lo único que puedes ofrecer a los demás, es lo único que nadie te puede quitar. Quizás lo único compatible con la razón es formar culturas y conectar con personas, porque si no, la vida es mera supervivencia, y eso a nadie hará feliz. ¿Y a ti, cómo te recordarán? Cada hombre debe mirar a sí mismo para que le enseñe el significado de la vida. No es una cosa que se descubre, es algo que se moldea.